Momentos difíciles para la provincia de Misiones. Allí en el noroeste de provincias ha sucedido que han defendido evadir la ley, las garras del derecho expuestas en una cuenta propia han demostrado de que he ido tanto a Misiones como a Brasil, a tribunales de justicia, exponiendo un caso penal específico, y han decidido vivir comunicándose con estos perímetros solamente en base a convencionalidad, que es una herramienta de guerra. Posiblemente tienen contactos con el Estado hostil, el Estado subversivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros lugares donde hay invasores de Brasil, y han decidido mantenerse fuera de la letra, fuera de la ley, fuera de los códigos, fuera del espíritu humano. En esta mañana voy a repasar cuál era la relación de los jesuitas en el contexto de algunos ítems de Historia Eclesiástica 2, donde enseñaban cuál era la relación imperial-papal y cuál sería el tinte de un cristiano en materia a esa supuesta iglesia eclesiástica imperial que prevaleció durante muchísimos años y va menguando el poder por estas latitudes, por América y posiblemente en otros lugares del mundo. Pero estos hombres jesuitas, los cuales se hicieron pasar, inclusive el último Papa Bergoglio, él decía ser un jesuita, y según los escáneres no hay ningún tipo de relación histológica, genética, inclusive académica, con los jesuitas. No obstante, en base a este artículo posiblemente se puede ver que pudo haber habido alguna relación criminal en la cual las autoridades nacidos en este país no lo saben. Es interesante notar algunos hechos notables. El primero es el recelo y la hostilidad con que se venían tratando a los jesuitas a lo largo de la historia, no solamente en los países que predominaban los protestantes, sino lo que es más llamativo en los países católicos, en todos, sin excepción. Los jesuitas estaban ligados a los templarios estaban ligados a los jesuitas, y los jesuitas, que decían ser misiones, estaban ligados a hostilidades que recibían de los pueblos, pero principalmente en donde había catolicismo. Posiblemente había alguna pizca de buena intención en los jesuitas, pero iban siendo autodestruidos en los lugares a donde iban. Hubo un segundo fracaso que parece perseguirlos sistemáticamente en todas sus empresas y en todos sus esfuerzos en los jesuitas que intentaron hacer misiones. Por eso llegó un momento en la tercera, en la cuarta, en la quinta guerra, que ellos dijeron que se querían llamar San Ignacio, que era el nombre de misiones, porque no eran misiones. Las cárceles de Fortaleza en 1844 invadieron Misiones, tomaron la voluntad de los nacidos y desarrollaron desde el ICBA hasta diferentes instituciones que fueron referentes en la provincia de Misiones. Eran traición. No estoy diciendo de que todos sean traicioneros. Mi padre, con más de 70 años, cada vez que lo veía siempre me decía: los adventistas son buenas personas. Y iba a visitarlo de vuelta y me volvía a decir: los adventistas son buenas personas. Pero resulta ser de que se ha encontrado algo muy grave para la relación de los jesuitas con los gobiernos, para la relación entre los gobiernos y la sociedad civil, y es la pura traición de la historia que ha habido, pero que florece a través de la voluntad de los civiles que quieren hacer país, naturaleza y sistema, y permanecen
siendo traición, y las provincias se van viniendo abajo por una extrema traición de especie tecnológica, por inadministración del agua como energía atómica. Son diversas las explicaciones que se han ofrecido para dar cuenta de estos hechos. Sus defensores sostienen que la envidia y la incomprensión han sido los factores determinantes en estos hombres llamados jesuitas. No cabe duda que hay algo en esto en juego, pues las influencias y las riquezas, como ellos se decían, de la compañía de Jesús llegaron a ser proverbiales. Esos términos son posiblemente ya estrategias que tenían las cárceles al intentar apropiarse inclusive de las compañías, de las corporaciones, de las industrias. Recuérdense también que los jesuitas se dedican buena parte de sus esfuerzos a conseguir el apoyo y la confianza de las personas de influencia y de los medios. Aparecían junto con los curas, aparecían junto con los pontífices, aparecían junto con los intendentes, algunos con un traje, con una ropa marrón, pero fueron lentamente cayendo en impatrización, que significa los emperadores los hacen emperadores, y las cárceles, con tal de violar y ultrajar junto a bancos traición, los van haciendo alejados de todo lo que sean los ideales teológicos que puedan llegar a simular el imperio papal. Sus detractores aducen, entre otras cosas, algunas razones: el desmedido espíritu corpe, que significa literalmente el espíritu del cuerpo. Un dato muy pero muy importante. Ellos ya iban trabajando en la comunidad eclesiástica con estructuras de murciélagos, iban buscando donde había en Candelaria, en Santa Ana, en El Dorado, en San Ignacio, donde había espíritu humano. Y lamentablemente Paraguay siempre estaba para poder colaborar, para defraudar el agua, la mente, llevarse el espíritu, que aquellas personas morían defraudados del espíritu. Tenían un lema: el espíritu del cuerpo. Tenían un objetivo, y tienen un objetivo los extraterrestres: el cuerpo sin espíritu. Y han acumulado misiones, años y años de traición en la intimidad. Más si uno hacía un esfuerzo para poder mandar, porque así decían algunas madres: voy a hacer un esfuerzo para mandar a mi hija, a mi hijo, al IPA, y ahí le van a dar de comer, y después vamos a hacer un esfuerzo para que vaya a Entre Ríos, y se fueron acumulando bajo tierra, operaban con agua, y desde las cárceles se fue acumulando traición, traición, traición. Tanto fue así que la provincia, a la hora de decir, por favor, escriban por ley judicial qué es lo que sucede, defendieron que no, que no y que no. Llevaban más 9 años sin ver a mi hija, sin hablar con mi hija, sin abrazar a mi hija, sin saber si está viva o muerta. Simplemente llegan señales atómicas, que son señales de guerra, y ya las provincias diciendo: no hay retorno, no hay retorno. Cataratas es agua de guerra, no nos sirven, no nos sirven. No se comunican, no se comunican. Hubo otro extremo que hizo intolerante a todos los que pertenecían, a los que no pertenecían el modo de pensar, de sentir y actuar de la orden, y esas órdenes jesuitas empezaron a ser mafias, y esas mafias se fueron entremezclando con falsos civiles, y esos falsos civiles se iban haciendo templarios, y esos jesuitas no tenían nada que ver con Jesús, sino con las citas de la reptil, que habían robado a ángeles que mantenían en lugares así como me tienen a mí.
las novedades que introdujeron en los conceptos de la vida religiosa, que desagradaron a otras órdenes más antiguas, empezaban a crear algunos conflictos posiblemente entre ellos, el deseo de adueñarse de los episcopados por su elección como obispos o por su influencia sobre los prelados, porque ellos parecían que estaban con la Iglesia Católica, pero que no estaban con la Iglesia Católica, que hacían de nocturnos, pero que no aparecían de manera diurna, y así sucesivamente. Uno no sabe si los jesuitas fueron o no fueron católicos, o simplemente fueron fantasmas que intentaron hacer lo que el concepto principal decía, el espíritu del cuerpo. Allí hay supermercados enteros, cadenas enteras que se dedican al carcomimiento por robar solamente el espíritu, la identidad, la personalidad, la conciencia, el pensamiento. Y no es posible continuar con poderes así que quieren seguir haciendo lo mismo con otros civiles que solamente desean ser vivientes, naturales, sistemáticos, pacíficos. Participaron directa e indirectamente en asuntos políticos, intervinieron veladamente en muchas conspiraciones y provocaron guerras los jesuitas. La situación política también trajo enemistad, odio y hasta persecución, no solamente en la sociedad, sino que la sociedad también los persiguieron, los ultrajaron cuando se dieron cuenta que los violaban, que los invadían en las casas, que pasaban el estatus craneal y que permanecían dentro de sus cabezas, o que les sacaban las hijas, que es lo que vivió, por ejemplo, en estas latitudes los templarios, que se hacían pasar por jesuitas, que esperaban, según ellos mismos, la orden del catolicismo que había dado de llevarse el cuerpo del apóstol Pablo, genético de Pablo Sebastián Brachetti, para cumplir la historia bíblica, según ellos, totalmente inhermenéuticos, inexegéticos, teológicos, fuera del canon natural y enemigos en el canon convencional. En el apacible ambiente de las aulas, algunos jesuitas, como el célebre Suárez en 1548 y en 1617, incitaban en abstracto y en términos generales al asesinato de algunos estadistas que no simpatizaban con ellos. Es muy pero muy difícil enfrentarlos. También otro que se hacía pasar por el padre Juan de Mariana en 1537, en 1624. Otro típico ejemplo de jesuitas que con la pluma instaban al regicidio. Participaron grandemente en encender llamas de odio político con los reinados de Francia y los últimos reyes de la casa de Valois. Por eso pusieron directamente una marca de basura, lamentablemente. Son enemigos de la Kitty. Sus continuas maquinaciones contra Inglaterra durante el reinado de Isabel, su participación en las guerras de 30 años, la participación en sufrimientos de Bohemia por motivos religiosos, la influencia en la revocación del edicto de Nantes y la expulsión de los protestantes en Francia que intentaban hacer algo. Todos estos fueron causas por las cuales la impopularidad de los jesuitas en muchos países europeos y en América fueron decayendo, y en Misiones lamentablemente ya no hubo manera de que los misioneros puedan enfrentarlos. Atacaron con las cárceles, atacaron con Brasil, y solamente quedaban las iglesias como referentes, y los colonos, los estudiantes que tenían que hacer algo al respecto caían inmediatamente en advenimientos y se iban convirtiendo en especie extraña que producía un bloqueo en la mente donde los jóvenes no podían pensar. Los que se entrometieron en política fueron comparativamente pocos, aunque ocupaban puestos elevados, y su desobediencia a la regla mancilló algunos nombres y destruyó las buenas obras de los jesuitas,
que eran fieles en cumplir sus deberes adecuadamente, como siempre creí, en todo poder, en toda iglesia, en toda cárcel inclusive, hay remanentes. El remanente siempre es un grupito muy, pero muy chiquito, que hasta puede llegar a ser un remanente independiente, casi aislado, pero con creencias, con virtudes, con simiente teológica pura, porque lo que enseñaba Vinto era teología pura, no había White State. Después fueron los Macumba, cursaron las materias, pero como si fueran unas materias culturales, denominacionales, y lo importante era la teología pura, el ambiente puro. Como en todo lugar puede haber un remanente. Y en esta mañana no estoy queriendo hundir a los jesuitas, sino decirles que Misiones ha caído en desacreditación nacional por posiblemente ser solamente gobernados por jesuitas, que ya no tenían una historia de credibilidad, tenían una moral incorrecta. Las acusaciones que se presentaban a veces contra los jesuitas en lo que respecta a la moral, a veces numerosas, a veces graves, que provienen de diferentes principios y siempre ligados a los 1844 en lo que respecta a estos 150 años. Es indudable que algunos escritores jesuitas que se ocuparon de moral no ofrecen un tipo de conducta que difícilmente pueda aceptarse como genuinamente cristiana. No es posible identificarlos como cristianos. Bergoglio, cuando dijo que se quería hacer pasar por que decía que era jesuita, el próximo papa, decían algunos periodistas, va a ser un jesuita. Me ligaban directamente como un misionero por los años que mamá y mi abuelo vivieron allá y por los años de estudio que estuve allí, pero no fue suficiente para poder llegar a ser el pensamiento cristiano en Misiones, y han quedado algunos allí con creencias muy pero muy firmes, pero con graves problemas de desasismo y de relación tóxica en lo que se refiere a los falsos Buenos Aires que quedaron brasileros, y eso perjudica aún más la situación y pasan a un sistema no provincial, sino una tierra donde deben defenderse con una economía propia, donde un contador vino una vez a pedir por favor ayuda al descendiente del rey Enrique por los contactos en Gran Bretaña, y allí vinieron desde Londres a decirme: Pablo, no podemos hacer nada con Misiones, es una selva que está entre dos países y no se sabe de quién es. Pareciera que a veces son de Paraguay, se los va a buscar, a ayudar, si es que son de Paraguay no lo son, y siempre mantenían una tricomía, no dicotomía, donde parecían no ser de nadie. Se han descubierto más de 100 pistas de aterrizaje en todo Misiones, donde van los advenimientos. Son niñas, rubias, satánicas, preciosas por fuera, pero totalmente envenenadas por dentro, y los jóvenes caen, y allí los jesuitas, que pudieron haber sido algo del pensamiento cristiano, no pudieron con el engaño guay, no pudieron con los engaños de los macumbas de Brasil, y allí están en el probabilismo, que según esa doctrina es la calificación de la bondad o la malicia de las acciones humanas, que se puede lícitamente y seguramente seguir la opinión probable en contraposición mental, donde ellos quedan como una figura de pioneros, pero que ya son una contraposición mental hacia el país provincia, hacia la República de Paraguay, y quedan sutilmente en gobernabilidad con Brasil. Según tengo entendido, las voces convencionales que llegan de la mayoría de las provincias a este lugar, entendiendo de que solamente encuentran
hostilidad y traición en los poderes de la AMBA, el nuevo nombre que se pusieron, la AMBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También suele conocerse esto con el nombre de reserva mental. De acuerdo con este principio, no tiene el derecho de no decir toda la verdad y por el contrario se puede engañar mediante una reserva y en lo que se diga algo se desdiga o en virtud, que son ya principios que tenían los jesuitas, el catolicismo, las cárceles y los adventistas en materia de historia eclesiástica, de cómo se movían esos imperios. Allá Misiones sabrá cómo seguirá la cuestión. Si a alguien se le preguntaba si ha visto a un criminal prófugo, podía contestar un no rotundamente, o aún lo hubiera visto momentos antes. Bastaría que el aclarante dijera mentalmente que no lo ha visto, o no lo vi, o el año anterior no lo vio en determinadas circunstancias. Eran todas maneras que los jesuitas fueron convirtiéndose en cómplices de los presos sueltos, que eran los 844 en Misiones atacando con Brasil. Y por supuesto, lamentablemente, Posada sabiendo absolutamente toda la ecuación y no diciéndole a ningún colono. Aceptaban la doctrina que el fin justifica los medios y que existe una gran diferencia entre la desobediencia teológica y la filosófica, y que esos dos principios no necesitarían comentario alguno. Enseñaban sutilmente a poder ser un 844 y por la gracia de Dios y por la buena calidad de productos que hubo en estos lugares, he podido no ser ya cómplice de algunas enseñanzas que iban sutilmente embargando la conciencia de los jesuitas. En lo que atañe a la conciencia de los jesuitas y su relación con la Iglesia Católica, basta decir que San Ignacio enseñaba que si el papado dice que lo negro es blanco, hay que aceptar lo absurdo. Por eso es que en Teología Sistemática enfatizaba Marcos Calderón, el pecado es un absurdo que no tiene explicación. Y a veces me llegan algunos conceptos de él. Ya no se puede seguir explicando el pecado. Solamente hay que exponer a quienes de manera estratégica y planificada van embargando de pecado a los civiles y se van quedando con pocas letras, con latitudes enormes, con geografías interminables, con océanos magníficos. No saben leer ni escribir, solamente tienen el don y la virtud de estafar la voluntad del civil nacido, del habitante de buena voluntad. Debe recordarse que se publicó en 1612 una obra titulada Monita Secreta, en la que se pretendía describir los métodos empleados por los jesuitas para obtener riquezas de los incautos. Por eso es que a veces los artículos 35 allá en Bolivia me decían: vos sos un incauto, un inca con casa y auto. Ya habían hecho los jesuitas de Misiones un libro en 1612, Monita Secreta, no Mónira de Argento, donde de manera sutil obtenían las riquezas de manera ilegítima. Esta obra alcanzó amplia popularidad y llegó lamentablemente a reimprimirse varias veces. Ha sido empleada por polemistas tan inescrupulosos como los que fraguaron, los jesuitas que fraguaron. Y quedaron intentando gobernar la cultura, pero sujetos a la iglesia legal que hubo por estas latitudes. Ojalá que Misiones pueda reflexionar que si hay un acercamiento de tal país para poder anexarse, que les vaya muy bien y que sobre todas las cosas lo que está en juego es la correcta administración del agua
porque la mente humana ya no puede más recibir tantos, pero tantos latigazos por la mala administración del agua a nivel de energía atómica, que pueda hacer un nuevo comienzo en esas latitudes y que de una vez por todas puedan empezar a creer que la gracia siempre fue con la ley y que la ley es espíritu y que solamente por la gracia, la ley y el espíritu es que todo civil es algo.